Saludos, ingeniero. Mi nombre es Mildred Congo y en esta exposición voy a hablar sobre la clasificación de los datos, un proceso fundamental para la seguridad de la información dentro de las organizaciones. Actualmente, las empresas manejan grandes cantidades de datos en la nube, en aplicaciones colaborativas y en sistemas híbridos, por lo que resulta necesario identificar cuáles son sensibles y qué nivel de protección requiere. A continuación, vamos a explicar lo que es, qué es la clasificación de los datos, cuál es su propósito de clasificación de datos, eh, los niveles de sensibilidad y cómo influye la protección de la información. ¿Qué es la clasificación de los datos? La clasificación de los datos es el proceso de analizar y categorizar la información según su contenido, su nivel de sensibilidad y la relevancia de la organización. Esto nos permite identificar los datos que son estructurados, semiestructurados y los no estructurados para así determinar qué tan importantes son y cómo deben protegerse. La clasificación moderna utiliza diferentes técnicas combinadas. Entre ellas se encuentra la coincidencia de patrones, utilizada para reconocer lo que es datos específicos como números de tarjetas de crédito, la inteligencia artificial, que nos ayuda a interpretar la información que es ambigua, y el análisis de metadatos y permisos, que nos permiten conocer quién accede a los datos y cómo se utilizan estos datos. Vamos a ver también lo que es el propósito de la clasificación de los datos. El propósito de la clasificación de los datos en sí es proteger la información y facilitar su gestión. Este proceso en que nos ayuda. Este proceso ayuda a las organizaciones a identificar qué datos son sensibles y quién tiene acceso a ellos, y también cómo están siendo estos datos utilizados. La clasificación nos permite reducir riesgos de seguridad y nos ayuda a prevenir lo que son las fugas de información personales, financieras o también de propiedad intelectual. También nos facilita lo que es el cumplimiento de las normativas y las leyes de privacidad, como lo son la GDPR, como se pronuncia en inglés, o también en español, que es los Reglamentos General de la Protección de Datos, y esta es una ley de la Unión Europea que protege los datos personales de los usuarios. También tenemos GIPA, que es una ley de Estados Unidos que protege la información médica y de salud de las personas. Por otro lado, también tenemos lo que es CDC, que es un estándar de seguridad que protege la información de las tarjetas tanto de crédito como también de las tarjetas de débito. Y un propósito también importante mencionar es que optimiza la administración de datos, identificando información redundante o la información que es obsoleta, para así mejorar la organización y su almacenamiento. De igual manera, contribuye el análisis empresarial, ya que proporciona información sobre la ubicación y el uso de los datos dentro de la organización. Entonces vamos a ver también lo que son los niveles de sensibilidad de los datos. Y la mayoría de las organizaciones utilizan tres principales niveles de clasificación. Como podemos ver, los datos de alta sensibilidad. ¿Qué son estos? Son datos protegidos por las leyes o que pueden causar daños graves si son divulgados. Por ejemplo, tenemos los de historia clínica, número de tarjeta de crédito, registro financiero, contraseña, códigos fuentes de software, datos personales regulados por las leyes. Y por otro lado también tenemos datos de sensibilidad media. ¿Estos a qué corresponde? Corresponde a la información de uso interno, cuya información podría causar inconvenientes, aunque no de forma crítica. Y como ejemplo tenemos los borradores internos, reportes de empleados no identificados.
y también comunicaciones corporativas. Por otro lado, tenemos los que son de baja sensibilidad y estos son datos públicos que no requieren restricciones importantes de acceso, como lo son las publicaciones de blog, ofertas de empleo, material de marketing o información institucional pública. Por otro lado, vamos a ver cómo influye la clasificación de la información en su protección. Y en sí influye directamente en su protección. ¿Por qué? Porque nos permite aplicar controles de seguridad adecuados según el nivel de sensibilidad de los datos. Cuando una organización identifica correctamente qué información es crítica, puede restringir los accesos y utilizar el cifrado, implementar también la autenticidad reforzada y monitorear lo que son las actividades sospechosas. ¿Esto en qué ayuda? Ayuda a prevenir lo que son las filtraciones y también a reducir el impacto de posibles ataques o brechas de seguridad. La clasificación nos facilita en el cumplimiento de las normativas de protección de datos y nos ayuda también a mejorar la respuesta ante incidentes, ya que nos permite priorizar recursos y también actuar rápidamente sobre la información más importante. También es importante mencionar que optimiza la gestión de datos en entornos moderados como lo son la nube y sistemas híbridos, en donde el volumen de la información crece constantemente. Entonces, a todo esto, ¿qué podemos decir y a qué conclusión podemos llegar? Es que la clasificación de los datos es una herramienta importante para la seguridad y la administración de la información. Este proceso que nos permite Este proceso nos permite en sí identificar lo que son los datos sensibles, aplicar niveles adecuados de protección y también nos permite reducir los riesgos relacionados con lo que es las filtraciones o accesos no autorizados. Además, contribuye al cumplimiento de las normativas, mejora lo que es la gestión de recursos digitales y fortalece la capacidad de las organizaciones para responder también así ante incidentes de seguridad. En cuanto a los niveles de sensibilidad, estos nos permiten establecer controles diferenciados según la importancia de cada tipo de información. Y así, el implementar una estructura adecuada de clasificación de los datos nos permite proteger la información y garantizar una gestión segura y eficiente en los entornos digitales actuales. Y aquí podemos ver la información de las bibliografías en donde hemos recopilado toda la información que hemos expuesto. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.